Hay verdades que no se pueden escuchar a los 25 años, no porque sean menos inteligentes, sino porque aún no han vivido lo suficiente para reconocerlas. A los 25 necesitan certezas, pertenencia, creer que su grupo, su comunidad, su nación tiene algo especial. Es normal, incluso es necesario para construir su vida. Pero a los 50, 55, 60 años, lo saben. Han visto cómo funcionan realmente las instituciones. Han comprendido que las narrativas oficiales a menudo ocultan algo más. Tienen suficiente perspectiva para soportar la verdad sin que los destruya. Ahora tienen esa perspectiva, esa lucidez que solo la experiencia puede dar. Y es precisamente por eso que están listos para escuchar la historia que voy a contarles. Una historia que les han ocultado. No por accidente, por necesidad. Porque expone un mecanismo de poder tan fundamental, tan universal, que revelarlo equivale a sacudir los cimientos mismos de nuestras sociedades. Esta historia comienza en 1656. En un callejón oscuro de Ámsterdam. Un joven de 23 años sale de una sinagoga. La noche es fría. Camina solo. De repente, una sombra emerge. Un brazo se alza. Una hoja cae. El cuchillo rasga su abrigo, roza su carne. Apenas escapa. ¿Su crimen? Hacer una pregunta simple, lógica y por eso mismo intolerable. Este joven se llamaba Baruch Spinoza y esta pregunta, esta simple pregunta, le costaría todo lo que poseía, su familia, su comunidad, su reputación, pero también lo convertiría en el pensador más peligroso de su era, porque la respuesta que descubrió sacudió 3000 años de certezas. Permítanme contarles esta historia, no como un profesor dando una lección, sino como alguien que comparte con ustedes un descubrimiento que me llevó años comprender verdaderamente. Un descubrimiento que ilumina todo lo que han vivido, todo lo que han observado durante 50 o 60 años. Porque Spinoza tenía 23 años cuando hizo este descubrimiento, pero pensaba con la lucidez de un hombre de 70 años. Esta precocidad le costó la vida. Ustedes pueden recibirlo con la serenidad que da la experiencia, pero primero debemos comprender al hombre, y para comprender al hombre, debemos comprender su mundo. Ámsterdam, mediados del siglo XVII. Quizás conozcan la imagen romántica de esta época, el siglo de oro holandés, Rembrandt, Vermeer, el comercio floreciente. Pero hay otra realidad, menos conocida. La ciudad se había convertido en un refugio para los perseguidos de toda Europa. Miles de judíos sefardíes habían encontrado asilo allí después de huir de la Inquisición española y portuguesa. ¿Pueden imaginarlo? Lo habían perdido todo. Sus hogares, sus posesiones, a veces familiares. Habían visto gente quemada viva por simplemente negarse a convertirse. Estos refugiados, al llegar a Ámsterdam, reconstruyeron sus vidas, sus negocios, sus sinagogas, y protegían celosamente esta frágil paz, porque sabían mejor que nadie cómo podía romperse, en un instante. En esta comunidad marcada por el trauma, Baruch Spinoza creció como un estudiante brillante. Dominaba el hebreo, estudiaba el Talmud, impresionaba a sus maestros, le predecían un futuro como rabino. Pero Spinoza tenía un defecto. Hacía preguntas. ¿Saben lo que es eso? Quizás en su carrera fueron esa persona, la que en una reunión levanta la mano y pregunta: ¿pero por qué exactamente estamos haciendo esto?
la que no se conforma con respuestas convencionales, la que profundiza. Al principio los encuentran brillantes, perspicaces. Luego, gradualmente, empiezan a encontrar los perturbadores, problemáticos, y si persisten, se vuelven peligrosos. Spinoza hacía preguntas que exponían las grietas, preguntas que, una vez formuladas, ya no podían ignorarse. Por ejemplo, si Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cómo pudo haber descrito su propia muerte en Deuteronomio? ¿Cómo pudo haber escrito, en tercera persona, que nadie conoce la ubicación de su tumba hasta el día de hoy? Para nosotros hoy, esta observación parece casi trivial. Hemos sido expuestos a la crítica bíblica, al análisis histórico de los textos, pero para los rabinos del siglo XVII era una bomba. Porque si Moisés no había escrito el Pentateuco, entonces, ¿quién lo había hecho? Y si hombres lo habían escrito, en diferentes épocas, con diferentes agendas, entonces quizás otras verdades consideradas divinas también eran creaciones humanas. ¿Comprenden lo que está en juego? Esto no era un debate académico abstracto. Era toda la estructura de la autoridad religiosa la que estaba siendo cuestionada. Si los textos sagrados no eran la palabra directa de Dios, ¿en qué se basaba el poder de los rabinos? Las autoridades religiosas comprendieron el peligro, intentaron silenciarlo. Primero mediante la persuasión. Rabinos respetados vinieron a hablar con él. Le explicaron que había verdades que no se compartían públicamente, aunque se conocieran en privado, que había que proteger la fe del pueblo. Quizás hayan experimentado algo similar. Ese momento en que un superior los lleva aparte y dice: «Escucha, tienes razón, pero hay cosas que no se dicen. Sigue el juego». Esa elección entre la verdad y la pertenencia, entre decir lo que piensan y mantener su lugar. Spinoza se negó a callar. Luego vinieron las amenazas. Después, cuando nada funcionó, la sanción última. El 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra Spinoza el érem más violento de su historia. Una excomunión total. Los términos del decreto eran aterradores. Permítanme citarlos. Maldito sea de día, maldito sea de noche, maldito sea en su sueño y en su vigilia, maldito sea en su entrada y en su salida. Nadie tenía derecho a hablarle, a acercarse a él, a leer sus escritos, a hacerle ningún servicio. Se convirtió en un muerto viviente. Quizás sepan lo que es eso. No necesariamente una excomunión religiosa, pero ese momento en que se atrevieron a contradecir el consenso, en su empresa, en su partido político, en su círculo de amigos, y de repente ya no existen, ya no los invitan, ya no los consultan. Las conversaciones se detienen cuando entran en una habitación, se vuelven invisibles. Spinoza tenía 23 años. Vivió esta muerte social durante 20 años, hasta su muerte a los 44. 20 años de aislamiento. Y esa noche, al salir de la sinagoga después del anuncio del érem, alguien decidió que la excomunión no era suficiente. De ahí el ataque con cuchillo. Spinoza conservó ese abrigo rasgado hasta su muerte. Un recordatorio permanente de que buscar la verdad tenía un precio, y de que él había elegido pagarlo. Pero esto es lo notable. Este precio, por alto que fuera, no lo detuvo. Al contrario, ustedes comprenden esto de una manera que pocos jóvenes pueden. A los 25, ser rechazado por tu comunidad es insoportable. Es una destrucción de identidad. Pero cuando han vivido, cuando han visto cómo funcionan los grupos, cómo se crean las ortodoxias, cómo se sacrifica la verdad para mantener la unidad,
comprenden que a veces la exclusión es el precio de la integridad. Y Spinoza lo pagó con una dignidad notable. Excluido de su comunidad, se instaló en una habitación modesta. Aprendió a pulir lentes para ganarse la vida, un oficio humilde, paciente, que requería precisión absoluta. Cada lente debía pulirse a la perfección para que la luz pudiera pasar sin distorsión. Hay una metáfora en eso. Spinoza pulía lentes para que otros pudieran ver con claridad. Y en su habitación, por las noches, hacía lo mismo con las ideas. Comenzó a escribir. Su proyecto era simple en apariencia, revolucionario en sus implicaciones. Leer la Biblia no como una revelación divina, sino como un documento histórico. Examinarla con las mismas herramientas que se usarían para analizar cualquier texto antiguo. Estudiar su vocabulario, su contexto, las intenciones de sus autores. Este es un método que ahora consideramos obvio, pero en 1660 era pura herejía. La gente no leía la Biblia, la recibían, la veneraban, la interpretaban según comentarios autorizados. Spinoza se atrevió a leerla como un historiador lee un tratado político, como un jurista lee un contrato, como un filósofo lee un argumento. Y en el corazón de su investigación, una pregunta. ¿Qué significa realmente la elección de Israel? Aquí estamos. Hemos llegado al corazón del asunto. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, declara: Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha elegido para ser su pueblo entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Durante siglos, este versículo había sido leído como una declaración de amor divino, prueba de que Dios tenía una relación única con Israel, una garantía de protección eterna, pasara lo que pasara. Este era el fundamento de la identidad judía. En las persecuciones, en los exilios, en las masacres, era el consuelo. Somos el pueblo elegido. Dios nunca nos abandonará. Pero Spinoza vio algo más en ello. Una inconsistencia lógica fundamental. Y aquí es donde su edad, su experiencia, les dan una ventaja inmensa, porque comprenderán su razonamiento inmediatamente, visceralmente. Esta es la pregunta que hizo. Si Dios es verdaderamente infinito, omnisciente, creador de todo el universo, ¿cómo podría tener preferencias? Piénsenlo. ¿Cómo podría favorecer a un grupo sobre otro? ¿Brilla el sol solo sobre un jardín? ¿Un arquitecto que construye 1000 casas ama solo una? ¿Un padre que tiene 100 hijos elige solo a uno como su favorito? La idea de un Dios parcial, un Dios que elige favoritos, no solo era teológicamente dudosa, era, para Spinoza, una contradicción en los términos. Un Dios que discrimina no es infinito. Un Dios que tiene preferencias está limitado por esas preferencias. Un Dios que elige a un pueblo es, por definición, un Dios tribal. No el creador del universo. Lo sienten, ¿verdad? Esa lógica implacable. Cuando eran jóvenes, quizás esta idea les habría escandalizado. Quizás habrían sentido la necesidad de defender su fe, su tradición. Pero ahora, con perspectiva, reconocen el poder de este argumento. Entonces, ¿de dónde vino esta idea de la elección? ¿Por qué fue creada? Y sobre todo, ¿a quién servía? Para responder estas preguntas, Spinoza hizo algo que nadie se había atrevido a hacer antes que él. Leyó la Torá como si fuera una constitución. Un documento político. Piénsenlo un momento. ¿Qué contiene el Pentateuco? Leyes sobre agricultura, propiedad, higiene, contratos, herencias, crímenes, castigos. Reglas sobre qué pueden comer, cómo deben vestirse, cuándo deben trabajar o descansar. Prescripciones sobre quién puede casarse con quién puede heredar qué.
cómo resolver conflictos. Estas no son verdades metafísicas eternas sobre la naturaleza de Dios. Son regulaciones administrativas, leyes civiles y penales diseñadas para organizar una sociedad específica, en un lugar específico, en un momento específico. Y ustedes lo saben. Han leído suficientes textos legales, reglamentos de empresas, constituciones, para reconocer qué es esto. Es un código legal. Sofisticado, detallado, adaptado a su contexto, pero presentado como la palabra de Dios. ¿Y el pacto entre Dios e Israel? Spinoza lo analizó y encontró todos los elementos de un contrato político clásico. Un soberano que promete protección, territorio y prosperidad. Un pueblo que promete obediencia y respeto a las leyes. Bendiciones para quienes respetan el pacto, maldiciones para quienes lo violan. Esto no era un gesto de amor incondicional. Era un acuerdo vinculante con cláusulas, condiciones, sanciones. Si respetas mis leyes, te protejo. Si me traicionas, te castigo. Esta es la lógica de todo contrato político. ¿Y la elección? No significaba superioridad, significaba una función. Israel no había sido elegido porque fuera mejor que otros pueblos. Había sido elegido para cumplir una tarea específica: establecer un estado teocrático en un territorio dado. Esta distinción puede parecer sutil, en realidad es fundamental. Porque si la elección es una función política ligada a un estado, entonces solo es válida mientras ese estado exista. Y cuando, en el año 70 de nuestra era, los romanos destruyeron el templo y aniquilaron el Estado judío, esa función terminó. El contrato estaba roto. La elección había terminado. Según la lógica implacable de Spinoza, los judíos ya no eran un pueblo elegido, solo quedaban seres humanos, iguales a todos los demás seres humanos. ¿Sienten el terremoto? ¿Comprenden por qué esta idea era tan peligrosa? Durante 2000 años, la identidad judía se había construido alrededor de esta noción de elección. Era lo que les permitía sobrevivir a las persecuciones. Somos elegidos, tenemos una misión, nuestro sufrimiento tiene sentido. Y Spinoza estaba diciendo, no. Esta elección estaba ligada a un estado. El estado desapareció. También la elección. Pero esto es lo que es aún más notable. Esta conclusión ya era explosiva, pero Spinoza no se detuvo ahí, porque quedaba una pregunta. Si la elección era una construcción política, entonces tenía un origen histórico. Había sido creada en un momento específico, por personas específicas, por razones específicas. Y aquí es donde su análisis se volvió verdaderamente peligroso, porque encontró el origen, identificó el momento exacto en que esta idea fue forjada. Al estudiar los textos con una meticulosidad extraordinaria, Spinoza notó algo extraño. La idea de un Dios único y exclusivo, de un Dios que tiene solo un pueblo elegido, no aparece al comienzo de la historia bíblica. En los textos más antiguos, Yahvé es un Dios entre otros. El Dios de Israel, ciertamente, pero no el único Dios existente. Otros pueblos tienen sus dioses, y estos dioses son reales, tienen poder. Solo gradualmente, en textos posteriores, Yahvé se convierte en el único Dios verdadero, y todos los demás dioses se convierten en ídolos, dioses falsos, ilusiones. Esta evolución cristaliza en un período particular, un período traumático, un período de crisis existencial, el exilio babilónico. Siglo VI antes de nuestra era. Para comprender lo que sucedió, deben imaginar la situación. Y pueden imaginarla mejor que nadie,
porque han vivido lo suficiente para comprender lo que significa la pérdida total. En el año 586 antes de nuestra era, los babilonios conquistaron Jerusalén. Destruyeron el templo, el corazón espiritual, el símbolo del pacto con Dios, reducido a cenizas. Luego hicieron lo que todos los imperios de la época hacían. Deportaron a la élite del reino de Judá a Babilonia. Los sacerdotes, los escribas, los aristócratas, los intelectuales. Todos arrancados de su tierra y llevados a 1000 millas de distancia. Esta era una práctica común. Trasladaban a las clases dirigentes de los pueblos conquistados a la capital. Y allí, inmersos en una cultura infinitamente más rica, más poderosa, más sofisticada, estas élites casi siempre terminaban asimilándose. Sus dioses eran olvidados, sus costumbres diluidas. Sus hijos hablaban babilonio, adoptaban modas babilonias, se casaban con babilonios. En 1 o 2 generaciones se convertían en babilonios. Esto es lo que había sucedido con los asirios 50 años antes. Esto es lo que había sucedido con los egipcios antes que ellos. Era el destino normal de los pueblos conquistados. Y los líderes judíos en el exilio en Babilonia vieron este proceso con sus propios ojos. Imaginen, son un sacerdote. Toda su vida han servido en el templo que garantizaba el pacto con Dios, el templo que probaba que eran el pueblo elegido. Y ese templo ya no existe. Ha sido destruido. Dios no protegió su casa. A su alrededor, miembros de su comunidad comienzan a adoptar el idioma babilonio, las costumbres babilonias, los dioses babilonios. ¿Por qué no, después de todo? Si Yahvé no pudo proteger su propio templo, quizás los dioses babilonios son más poderosos. Quizás hemos estado equivocados todo el tiempo. ¿Ven la desesperación? ¿Comprenden la angustia existencial? Estos líderes en el exilio comprendieron que enfrentaban el mayor peligro de su historia, no la muerte física, algo peor, la desaparición cultural. La desaparición pura y simple. En 50 años, en 100 años, no habría más judíos. Solo babilonios que tuvieron antepasados judíos lejanos, como alguien con un bisabuelo italiano, cuyo idioma han olvidado. Y allí, en ese momento de crisis absoluta, sucedió algo extraordinario. La respuesta que desarrollaron fue un acto de genio político, un acto de creatividad teológica sin precedentes, un acto de supervivencia colectiva. Dirigidos por figuras como el profeta Ezequiel y el escriba Esdras, reunieron las antiguas tradiciones, las leyendas, las leyes dispersas, las reorganizaron, las reescribieron, las transformaron en una narrativa coherente y poderosa. La Torá como la conocemos fue en gran parte compilada, editada durante este periodo. Los eruditos modernos lo han confirmado mediante análisis lingüístico, estilístico e histórico. Y en el centro de esta narrativa reorganizada, colocaron una idea capaz de transformar la derrota en victoria. Escuchen atentamente, porque esto es un golpe de genio. No era un dios tribal derrotado por los dioses babilonios. Era el único Dios verdadero, creador del cielo y la tierra. Todos los demás dioses no eran más que ídolos, madera y piedra. La caída de Jerusalén no era prueba de su debilidad, era prueba de su ira. Israel había traicionado el pacto. Yahvé los estaba castigando. El exilio no era un fin, era un castigo educativo destinado a devolver al pueblo a la obediencia. Una prueba, una tribulación temporal. E Israel seguía siendo el pueblo elegido, no por sus méritos, sino por un pacto eterno que garantizaba su supervivencia e identidad, pasara lo que pasara. ¿Captan la brillantez de esta construcción? En un solo movimiento narrativo, transformaron la mayor catástrofe de su historia en confirmación de su estatus especial.
No hemos sido abandonados, estamos siendo castigados. Lo que significa que Dios todavía se preocupa por nosotros. Lo que significa que seguimos siendo importantes. Lo que significa que nuestra historia no ha terminado. Y cada aspecto de la vida cotidiana ganó un nuevo significado. La circuncisión ya no era solo una costumbre tribal, era el signo físico del pacto eterno. Llevar este signo en la carne significaba: me niego a desaparecer. Las leyes dietéticas del kashrut ya no eran solo prescripciones de higiene, era una manera de distinguirse en cada comida, de decir: no comemos como los babilonios, somos diferentes. El Shabbat, el descanso del séptimo día, se convirtió en un marcador temporal. Cada semana nos detenemos, recordamos, somos judíos. Cada ritual, cada ley, cada prescripción se convirtió en una frontera, una barrera contra la asimilación, un recordatorio constante. Pertenecen a algo más grande. Son parte del pueblo elegido. La elección ya no era solo una cuestión de creencia. Era una estrategia de supervivencia colectiva. Y ustedes comprenden esto de una manera que pocos pueden, porque han visto cómo se construyen las identidades, cómo las naciones forjan sus mitos fundacionales, cómo se enseña a los niños que pertenecen a algo excepcional. Crecieron en un país que tenía sus propios mitos, su propia historia de grandeza, misión, destino. Quizás creyeron en ello, quizás todavía lo creen, o quizás han comenzado a ver las grietas. No es cínico reconocer cómo funcionan estas narrativas. Es lúcido. Los judíos en el exilio en Babilonia crearon una narrativa tan poderosa que ha durado 2500 años. Una narrativa que sobrevivió a la desaparición del imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano. Una narrativa que permitió a un pueblo sin tierra, sin ejército, sin poder político, mantener su identidad a través de los siglos. Es notable. Es un testimonio del poder extraordinario de las ideas. Pero esto es lo que Spinoza comprendió, y lo que su edad ahora les permite ver claramente. Reconocer el origen humano de esta narrativa no la destruye, al contrario, la hace aún más impresionante. Porque esta no es una historia de privilegio divino, es una historia de resiliencia humana, de creatividad frente a la aniquilación, de negarse a desaparecer. Los judíos no fueron elegidos por Dios, se eligieron a sí mismos. Forjaron una identidad colectiva tan poderosa que resistió todo lo que la historia les infligió. Y eso es infinitamente más admirable que una simple bendición caída del cielo. Pero para que comprendan verdaderamente el alcance del descubrimiento de Spinoza, necesito explicar cómo desmanteló las pruebas tradicionales de la elección divina. Porque durante siglos hubo pruebas irrefutables, decían. Los milagros, la Biblia está llena de ellos. El mar abriéndose ante Moisés, el maná cayendo del cielo durante 40 años en el desierto, la zarza ardiente que no se consume, las plagas de Egipto, el sol deteniéndose en el cielo. Durante siglos, estos relatos habían sido presentados como demostración irrefutable de la intervención de Dios a favor de Israel. Dios realizó milagros por su pueblo. Por lo tanto, su pueblo era elegido. La lógica parecía inexpugnable, pero para Spinoza, un milagro entendido como una violación de las leyes de la naturaleza era una imposibilidad lógica. Una contradicción en los términos. Su razonamiento era el siguiente, y les pido que lo sigan cuidadosamente porque es absolutamente riguroso. Si Dios es la naturaleza misma, esta es una de sus ideas más famosas, entonces las leyes de la naturaleza son la expresión de su voluntad. No es que Dios creó la naturaleza y sus leyes. Dios es la naturaleza. Dios es estas leyes. Decir que Dios viola las leyes de la naturaleza es decir que Dios se contradice a sí mismo, que Dios se opone a su propia esencia. Es absurdo.
Un Dios que realiza milagros sería un Dios incoherente, cambiante, caprichoso. Eso no sería un Dios infinito y perfecto. Sería un mago. Entonces, ¿qué son los milagros? Spinoza los vio como fenómenos naturales que los hombres de la antigüedad, con su conocimiento limitado, no podían explicar. Ante lo inexplicable, invocaban lo divino. Es humano, es comprensible, pero no es prueba de intervención divina. ¿El maná caído del cielo? Probablemente la savia de un arbusto del desierto que cristaliza por la noche. Conocemos plantas que producen este fenómeno. ¿La apertura del Mar Rojo? Quizás una combinación rara de vientos fuertes y mareas bajas que temporalmente despejó un paso. Los geólogos han demostrado que esto era posible en esa región. Zarza ardiente. Hay plantas que liberan gases inflamables. Bajo ciertas condiciones pueden encenderse espontáneamente sin consumirse completamente. No cito estas explicaciones para validarlas. El propio Spinoza se mantuvo cauteloso con los detalles. Lo que importaba era el principio. Cada milagro podía tener una explicación natural. Al despojar a los milagros de su dimensión sobrenatural, Spinoza destruyó la principal prueba de la elección divina. Y no se detuvo en los milagros. Luego se volvió hacia los profetas. La tradición los presentaba como videntes místicos, canales directos hacia Dios, hombres que podían ver el futuro, que recibían visiones divinas, que testimoniaban la relación especial entre el Creador y su pueblo. Pero al leer sus escritos cuidadosamente, Spinoza vio algo más. No vio oráculos prediciendo el futuro. Vio analistas políticos y sociales de gran agudeza, hombres dotados de imaginación vívida y un poderoso sentido moral. Tomemos a Amos, un pastor que se convierte en profeta en el siglo VIII antes de nuestra era. ¿Qué dice? Ustedes que aplastan a los pobres, ustedes que oprimen a los necesitados, ustedes que dicen a sus maridos, tráigannos algo de beber. Los días vienen sobre ustedes cuando serán llevados con ganchos. Esto no es una visión mística del futuro, es un análisis social. Es un hombre que mira la injusticia, la explotación, la corrupción de las élites y dice, esto no puede durar. Un sistema que oprime a los pobres termina colapsando. Esto es sociología antes de que existiera el término. Esto es economía política. Esto es sentido común presentado con imágenes impactantes. Y lo reconocen, ¿verdad? Porque han vivido lo suficiente para ver este patrón repetirse. Han visto sociedades donde las desigualdades se vuelven insostenibles. Han visto lo que sucede después. Los profetas no eran magos viendo el futuro. Eran observadores lúcidos del presente que comprendían hacia dónde llevaban ciertas tendencias. Si continúan explotando a los pobres, su reino colapsará. Si corrompen la justicia, sus instituciones perderán toda legitimidad. Si abandonan los valores que unían al pueblo, la nación se fragmentará. Estas no son profecías sobrenaturales, son advertencias lógicas. Spinoza así los despojó del mito, los transformó de magos en comentaristas públicos, de videntes del futuro en voces morales del presente. Hombres notables, ciertamente, valientes, íntegros, lúcidos. Pero hombres, no médiums conectados a una frecuencia divina. Milagros desmitificados, profetas humanizados, elección reubicada en la historia. Spinoza ahora tenía todos los elementos de su tesis, una tesis que sacudía los cimientos de 3000 años de fe. Solo quedaba publicarla. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente peligrosa. Porque publicar estas ideas en el siglo XVII no era un acto intelectual abstracto. Era arriesgar la vida. Quizás recuerden de sus clases de historia. Giordano Bruno, quemado vivo en 1600 por defender la idea de un universo infinito.
Galileo, obligado a retractarse en 1633 por mantener que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y Spinoza quería publicar algo mucho más subversivo. No estaba atacando un detalle cosmológico, estaba atacando el fundamento mismo de la autoridad religiosa. Así que tomó precauciones. En 1670 reunió sus ideas en una obra que publicó anónimamente. En latín, el idioma de los eruditos, no en holandés. Sin indicación de editor, sin lugar de publicación. Bajo una portada falsa que afirmaba ser un tratado médico. El título real, Tratado Teológico Político. El subtítulo explícito, que contiene algunas disertaciones que muestran que la libertad de filosofar puede concederse sin peligro para la piedad y la paz de la República, y que no puede suprimirse sin destruir al mismo tiempo la paz de la República y la piedad misma. Era un manifiesto, un llamado a la libertad de pensamiento y una demostración de que la religión, cuando pretende infalibilidad, se convierte en un instrumento de tiranía. La reacción fue inmediata y violenta. El libro fue acusado de haber sido forjado en el infierno por el diablo mismo y su cómplice judío. Esas palabras exactas, por un pastor calvinista. Católicos y protestantes, usualmente en conflicto, acordaron condenarlo. Fue prohibido en los Países Bajos, prohibido en Francia, prohibido en los estados alemanes, prohibido en toda Europa. Sacerdotes subieron a los púlpitos para denunciar al autor desconocido. Profesores advirtieron a sus estudiantes. Editores quemaron las copias que encontraron. Spinoza se convirtió en el filósofo más odiado de Europa. La palabra espinosista se convirtió en un insulto, sinónimo de ateo, depravado, enemigo de toda moralidad. Y sin embargo, clandestinamente, el libro circulaba, copiado, leído en secreto, discutido en círculos privados, porque las ideas, una vez liberadas, ya no pueden ser encarceladas. ¿Por qué una reacción tan violenta? ¿Por qué tanto odio contra un pulidor de lentes que solo pedía reflexionar en paz? Porque las autoridades religiosas habían comprendido exactamente lo que estaba en juego. Para el judaísmo era devastador. Si la elección era solo una herramienta política ligada a un estado desaparecido, entonces el pacto eterno con Dios ya no tenía sentido. Toda la identidad construida alrededor de esta idea durante 2500 años estaba siendo cuestionada. Para el cristianismo, quizás era aún peor, porque el cristianismo no se había construido como una religión completamente nueva. Se había construido como el heredero del judaísmo, como el nuevo Israel, como el cumplimiento de las promesas hechas al antiguo pueblo elegido. Si la elección original no era divina, entonces la pretensión cristiana de herencia también colapsaba. Y Spinoza fue aún más lejos. Aplicó el mismo método a los evangelios. La narrativa cristiana descansa sobre la idea de que Jesús es el cumplimiento de las profecías judías, el Mesías prometido, el elegido de Dios, venido a salvar a su pueblo y a través de ellos a toda la humanidad. Pero Spinoza, leyendo estas profecías en su contexto original, en su idioma original, mostró que no hablaban de un futuro salvador espiritual. Hablaban de reyes y eventos políticos de su tiempo. Cuando Isaías habla de una virgen que dará a luz a un hijo, habla de una joven de su tiempo. La palabra hebrea alma significa mujer joven, no virgen. Es la traducción griega la que añadió la connotación de virginidad. Cuando los salmos hablan de un rey justo, hablan de un rey davídico esperado, no de un Mesías divino 700 años después. Los escritores de los evangelios, escribiendo décadas después de la muerte de Jesús, seleccionaron y reinterpretaron pasajes de las escrituras judías para construir una imagen coherente. Jesús como cumplimiento de las profecías. Esto no era un plan divino desarrollándose,
era una operación de relectura retroactiva, una estrategia narrativa para transformar a un maestro judío ejecutado por los romanos en un Mesías universal. ¿Comprenden por qué las iglesias querían quemar este libro? Para el siglo XVII, estas ideas eran verdaderamente revolucionarias, destructivas de todo el edificio. Pero más allá de la crítica, más allá de la deconstrucción, Spinoza también propuso una visión positiva, una visión que quizás ilumina mejor que nada la profundidad de su pensamiento. Según él, el verdadero mensaje de las grandes figuras religiosas como Jesús no era crear nuevas instituciones llenas de dogmas, rituales y jerarquías. Era algo mucho más simple, mucho más universal. Ama a tu prójimo. Eso es todo. Ese es el corazón. El resto es solo comentario. Para Spinoza, este fundamento ético era el corazón común de todas las religiones auténticas. Judaísmo, cristianismo, islam, no importa. En el fondo, el mensaje era el mismo. Pero las instituciones, la sinagoga, la iglesia, la mezquita, habían sofocado este mensaje esencial bajo montañas de reglas, doctrinas, disputas teológicas. Y especialmente bajo la idea tóxica de la elección. Somos los elegidos. Nuestro camino es el único verdadero. Los demás están en el error. Esto, según Spinoza, era la corrupción fundamental de la religión. La transformación de una ética universal de amor y solidaridad en un instrumento político de exclusión y orgullo. Y ustedes lo saben. Han visto cómo funciona esto. Han visto guerras religiosas, conflictos que persisten durante siglos porque cada lado afirma poseer la verdad exclusiva. Quizás incluso han experimentado versiones más suaves de esta dinámica, en su familia, en su comunidad. Esa convicción de que su grupo tiene razón y los demás están equivocados. Cuando eran jóvenes, quizás suscribieron plenamente a ello. Es reconfortante creer que perteneces al lado correcto. Ahora, con perspectiva, ven la prisión que crea. Esta visión de Spinoza le ganó el odio de las instituciones, pero también le ganó admiradores, espíritus libres que reconocieron en él a un precursor. Y en 1673 se le presentó una oportunidad extraordinaria. La Universidad de Heidelberg le ofreció una cátedra de filosofía. Era el honor supremo. Protección, respetabilidad. Una plataforma para difundir sus ideas a generaciones de estudiantes. Con una condición: no criticar públicamente la religión establecida. Spinoza tenía 40 años. Vivía en una habitación modesta. Apenas se ganaba la vida puliendo lentes. Su salud estaba declinando, debilitada por años de inhalar polvo de vidrio. Esta oferta era un salvavidas: comodidad, seguridad, reconocimiento. Rechazó sin vacilar. En su carta de respuesta, cortés pero firme, escribió que no sabía dentro de qué límites debería contenerse esta libertad de filosofar para no parecer querer perturbar la religión establecida. No podía garantizar que se autocensuraría, así que declinó. Ustedes comprenden esta elección mejor que nadie, porque quizás han enfrentado versiones de este dilema, ese momento en que les ofrecen algo precioso con la condición de que hagan compromisos, sobre sus valores, sobre su integridad, sobre lo que saben que es verdad. A los 25, a menudo estamos tentados de aceptar, de decirnos que cambiaremos el sistema desde dentro. A su edad, saben que raramente funciona así. Spinoza eligió la libertad sobre la posición, la verdad sobre el honor, la consistencia sobre el compromiso. Pasó sus últimos años en su modesta habitación, puliendo lentes de día y refinando su obra maestra de noche, La Ética. Un libro que revolucionaría la filosofía, pero que nunca vería publicado. Murió en 1677, a solo 44 años.
probablemente de una enfermedad pulmonar agravada por años de inhalar polvo de vidrio. Sus últimas palabras, según testigos, fueron una frase en latín: «Todo lo que es excelente es tan difícil como raro». Una vida breve, difícil, solitaria, pero no en vano, porque incluso su muerte no detuvo sus ideas. Al contrario, sus amigos, anticipando la censura, actuaron con notable rapidez. Pocas horas después de su muerte, reunieron sus manuscritos: la Ética, la Correspondencia, el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Los transportaron secretamente a un impresor de confianza en Ámsterdam. En pocos meses, las obras fueron publicadas, anónimamente, bajo la notación ópera póstuma. El gobierno holandés las prohibió inmediatamente, pero era demasiado tarde. Las copias ya estaban circulando, y estas ideas comenzaron su larga marcha a través de Europa. Influyeron en los pensadores que crearían la era de la Ilustración: Voltaire, Diderot, Rousseau, Kant. Todos leyeron Spinoza, aunque algunos prefirieron no admitirlo públicamente. Sus ideas sentaron las bases del Estado secular moderno, un sistema político basado no en dogmas religiosos exclusivos, sino en la razón y la libertad. Inspiraron la separación de la Iglesia y el Estado, la idea de que la religión es un asunto privado, no un instrumento de poder público. Nutrieron las revoluciones democráticas, porque si ningún grupo es elegido por Dios, entonces ningún grupo tiene el derecho divino de gobernar. El poder viene del pueblo, no del cielo. Pero las autoridades religiosas no se rindieron sin luchar. Lanzaron una campaña de difamación que duró casi 2 siglos. Lograron hacer que espinosista fuera sinónimo de depravado, enemigo de la moralidad y el orden. Quemaron sus libros cada vez que los encontraron. Distorsionaron su pensamiento, presentándolo como un llamado al caos y la inmoralidad. Retrataron a Spinoza como un monstruo que quería destruir la sociedad. Y su estrategia funcionó. Durante casi 200 años, fue el filósofo más odiado y difamado de Europa. No fue hasta finales del siglo XIX, con el desarrollo de la crítica bíblica histórica y lingüística, que los eruditos comenzaron a reconocer que el hereje de Ámsterdam había tenido razón. 2 siglos adelantado a su tiempo. Esos mismos análisis considerados blasfemos en el siglo XVII se convirtieron en la base de los estudios bíblicos modernos, en universidades de todo el mundo. Pero la contribución más duradera de Spinoza quizás no sean sus conclusiones sobre ningún texto en particular. Es su método. Un método que sigue siendo urgentemente relevante. 3 siglos y medio después de su muerte, un método simple en apariencia: leer textos, narrativas, discursos no como verdades sagradas intocables, sino como documentos históricos creados por hombres, en un contexto específico, por razones específicas. Y hacer sistemáticamente la pregunta: ¿a quién beneficia esto? Esta pregunta lo cambia todo. Les abre los ojos. Cuando un líder político invoca a Dios para justificar una guerra, pregúntense: ¿a quién beneficia esta guerra? Cuando una institución religiosa afirma poseer la verdad exclusiva, pregúntense: ¿a quién beneficia este monopolio? Cuando un grupo nacional afirma tener una misión especial, pregúntense: ¿a quién beneficia este sentimiento de superioridad? Ustedes saben cómo hacer esto. Lo han aprendido a través de la experiencia. Ya no son tan fáciles de manipular como antes. Pero Spinoza les da las herramientas intelectuales para sistematizar esta lucidez, para convertirla en un método. Porque si la elección de Israel no era una verdad divina, sino una estrategia política de supervivencia, ¿cuántas otras verdades sagradas son lo mismo? El derecho divino de los reyes, la idea de que algunos nacen para gobernar, la misión civilizadora de los imperios, la idea de que algunos pueblos tienen el deber de civilizar a otros, el excepcionalismo nacional, la idea de que su país es especial, único,
bendecido por la historia o por Dios. Estas no son provocaciones retóricas. Son preguntas que Spinoza nos enseñó a hacer con método y rigor. Y la historia le ha dado la razón. Miren lo que ha sucedido desde su muerte. La misma receta de elección ha sido usada una y otra vez. Somos el nuevo Israel, declararon los puritanos al llegar a América en el siglo XVII. Dios nos ha elegido para crear una nueva Jerusalén en esta tierra. El destino manifiesto. La idea de que Dios había dado el continente americano a los colonos europeos. La misión civilizadora de los imperios europeos en el siglo XIX. La idea de que los blancos tenían el deber de civilizar a los pueblos de África y Asia, como si la dominación colonial fuera voluntad de un poder superior. El Gott mit uns grabado en los cinturones de los soldados alemanes. Dios con nosotros. Como si la divinidad tomara partido en las guerras humanas. Todos estos ejemplos siguen exactamente la misma lógica identificada por Spinoza. Somos únicos. Dios está con nosotros. Nuestras acciones están justificadas. Spinoza no solo reveló el origen político de un antiguo concepto religioso, expuso el mecanismo del nacionalismo más peligroso. Y este mecanismo sigue funcionando hoy. Lo ven, ¿verdad? Han vivido lo suficiente para reconocer el patrón. Vivimos en una era donde los nacionalismos están resurgiendo en todo el mundo. Movimientos que invocan pureza, destinos únicos, fronteras culturales infranqueables. Es la misma dinámica que Spinoza ya había expuesto. La lógica de la elección vaciada de su vocabulario religioso, pero todavía capaz de dividir, discriminar y justificar la violencia. Es la misma receta. Somos únicos, auténticos, puros. Ellos no lo son. Amenazan lo que somos. Y es por eso que su pensamiento sigue siendo tan importante, tan urgente. Cuando una comunidad justifica un conflicto afirmando que tiene una misión moral especial, Spinoza susurra en nuestro oído. Pregúntense a quién beneficia este discurso. ¿Qué poder busca legitimarse? Cuando un líder afirma hablar en nombre de Dios o del pueblo verdadero, nos invita a preguntar, ¿qué ley quiere imponer? ¿Qué libertad quiere restringir? Y cuando un grupo afirma ser elegido, superior por naturaleza o historia, nos advierte, busquen siempre el interés político oculto detrás del velo metafísico. Ustedes han desarrollado esta vigilancia a lo largo de los años. Ya no tragan las narrativas tan fácilmente. Pero Spinoza les da un marco para organizar esta vigilancia, para transmitirla, porque la lección más profunda de Spinoza quizás está en otro lugar. Es más personal, más íntima. Él mismo era judío, criado en la fe, impregnado de tradición, y tuvo el coraje de cuestionar la narrativa fundacional de su propia comunidad. Esto no era traición, esto no era odio. Era amor por la verdad. Un amor más fuerte que la necesidad de pertenencia. Lo perdió todo. Su familia lo repudió. Su comunidad lo maldijo. Vivió 20 años en aislamiento. Murió pobre y solo. Pero ganó algo infinitamente más precioso que un lugar en una comunidad. Ganó una visión universal. La comprensión de que la única elección que importa no es la que un grupo se atribuye a sí mismo, es la que cada individuo hace cada día. Elegir la verdad sobre la comodidad, la libertad sobre la pertenencia ciega, lo universal sobre lo tribal. Y ustedes, a su edad, pueden comprender esto de una manera que es imposible a los 25. A los 25 necesitan pertenecer. Es vital. Así es como construyen su identidad. Pero a los 50, 55, 60, saben que pueden pertenecer sin engañarse a sí mismos, que pueden amar a su país sin creer que es superior, que pueden apreciar su tradición sin pensar que posee la verdad exclusiva. Pueden honrar de dónde vienen, sin ser prisioneros de lo que les enseñaron.
Esta es la sabiduría que la edad trae. Y eso es exactamente lo que Spinoza propuso. Revelar la elección no significa destruir el valor de la Biblia o del pueblo judío. Al contrario, sin la capa de revelación sobrenatural, lo que queda es un testimonio aún más impresionante. La historia de un pueblo que, al borde de la desaparición, supo reinventarse, que creó una narrativa tan poderosa que permitió la supervivencia a través de los siglos, que forjó una identidad colectiva capaz de resistir todo. Los judíos no fueron elegidos por Dios, se eligieron a sí mismos, y eso es infinitamente más admirable, porque muestra de lo que son capaces los seres humanos: creatividad, resiliencia, negarse a desaparecer. Es una lección para todos los pueblos, para todas las comunidades. No necesitan un Dios que los elija para tener valor. Su valor viene de lo que construyen, de lo que defienden, de cómo tratan a los demás. Y esta lección nos trae de vuelta a nosotros, aquí, ahora. Tenemos herramientas que Spinoza solo podía imaginar. La arqueología nos permite verificar las narrativas históricas. La genética nos ilumina sobre las migraciones y la mezcla de poblaciones. El análisis textual moderno confirma las intuiciones de Spinoza sobre la composición de los textos bíblicos. Ahora sabemos con certeza que el monoteísmo estricto se desarrolló durante el exilio babilónico, que la Torá fue en gran parte compilada y editada durante este periodo, que las narrativas del Génesis tienen paralelos sorprendentes con los mitos babilónicos. Spinoza tenía razón. 3 siglos de investigación lo han confirmado. Sin embargo, a menudo carecemos de lo que él tenía en abundancia: el coraje de aplicar la razón a las creencias que nos son más queridas. Ese es su verdadero legado. Y es particularmente precioso a su edad, porque no tienen nada que demostrar. Ya no necesitan la aprobación de otros para saber quiénes son. Tienen la libertad interior que da la experiencia. Spinoza les muestra cómo usar esta libertad. Les muestra que es posible examinar críticamente las narrativas del poder sin hundirse en el nihilismo. Que es posible fundar la ética no en un decreto divino otorgado a un solo grupo, sino en la razón universal que pertenece a toda la humanidad. La verdad no es un tesoro que poseemos de una vez por todas. Es un proceso que hay que vivir, un esfuerzo constante. No se trata de tener la última palabra, de haberlo comprendido todo, de haber alcanzado la iluminación final. Se trata de cultivarla. Capacidad de cuestionarlo todo, incluyendo lo que nos define. Cada vez que nos conformamos con respuestas prefabricadas, cada vez que abandonamos el esfuerzo de pensar por nosotros mismos, traicionamos este legado. Spinoza nos mostró que las identidades no están grabadas en el cielo, sino construidas en la tierra, por seres humanos, en contextos históricos específicos, para responder a necesidades reales. Que las naciones no son entidades eternas con esencias inmutables, son proyectos humanos, frágiles, siempre evolucionando. Y que la historia no sigue planes divinos, es moldeada por las elecciones de los individuos, por sus miedos, por sus esperanzas, por su coraje o su cobardía. Esta visión no es desesperante. Al contrario, es liberadora, porque si las identidades son construidas, pueden ser reconstruidas. Si las narrativas son escritas por hombres, otras narrativas son posibles. Si la historia no está fijada de antemano, entonces tenemos el poder de influir en ella. La verdadera elección no es pertenecer a este grupo, esta fe, esta nación. Es la capacidad de elegir conscientemente en qué creemos, por qué luchamos, qué queremos transmitir. Elegir la verdad sobre la ilusión, la libertad sobre la sumisión, la justicia sobre el privilegio. Esta elección no nos es impuesta por un Dios externo. Nace en cada uno de nosotros cada vez que tenemos el coraje de pensar sin miedo.
Y ustedes tienen ese coraje. La edad se lo ha dado. Han visto colapsar suficientes verdades oficiales para saber que siempre deben permanecer vigilantes. Han vivido suficientes decepciones para saber que las instituciones no son infalibles. Tienen suficiente experiencia para distinguir entre la sabiduría y el dogma. Este es el secreto que hace eterna la filosofía de Spinoza. La posibilidad de construir una humanidad capaz de vivir sin mitos exclusivos. Una humanidad guiada no por la ilusión de ser únicos, de ser elegidos, de ser superiores, sino por la certeza de que la verdadera grandeza reside en reconocer lo universal, en la capacidad de ver en cada ser humano, cualquiera que sea su origen, religión, nación, la misma dignidad fundamental, la misma capacidad de razonar, el mismo derecho al respeto. Es simple, es obvio, y sin embargo es revolucionario. Porque durante milenios hemos organizado el mundo alrededor de la idea opuesta. Nosotros contra ellos. Los elegidos contra los otros. Los puros contra los impuros. Los civilizados contra los bárbaros. Y esta lógica ha producido ríos de sangre. Spinoza propone otro camino. No la abolición de las identidades, las tradiciones, las pertenencias, sino su trascendencia. Poder decir, soy judío, o cristiano, o musulmán, o francés, o estadounidense, pero primero soy un ser humano. Y esta humanidad común precede y trasciende todas mis pertenencias particulares. La verdad no desciende de arriba, no nos es dada por una autoridad infalible. La verdad es una tarea que debe construirse aquí abajo, con esfuerzo, claridad y coraje. Y esta elección, hoy como hace 350 años, es la única que verdaderamente importa. Esto es lo que un joven pulidor de lentes de Ámsterdam comprendió a los 23 años. Lo que defendió hasta su muerte a los 44. Por lo que fue maldecido, atacado, difamado durante 2 siglos. Y esto es lo que, finalmente, triunfó. Porque la verdad, por incómoda que sea, siempre encuentra su camino. Ustedes son ahora los custodios de esta verdad, no para guardarla celosamente, sino para transmitirla, porque quizás sea lo más importante que puedan legar a las generaciones que vendrán. No certezas reconfortantes que aprisionan, sino herramientas para pensar libremente, para reconocer las manipulaciones, para no dejarnos atrapar en narrativas que dividen. Sus hijos, sus nietos, crecerán en un mundo donde los nacionalismos resurgirán, donde los fundamentalismos se fortalecerán, donde los líderes invocarán misiones divinas para justificar lo injustificable. Quizás ya no estén ahí para protegerlos físicamente, pero pueden transmitirles lo que Spinoza descubrió: cómo reconocer cuando alguien usa a Dios, la patria, la tradición para justificar el poder. Cómo distinguir la sabiduría auténtica del dogma esclavizante. Cómo pensar por uno mismo en un mundo que constantemente empuja hacia la conformidad. Esta es su responsabilidad, su privilegio, su contribución a un mundo que lo necesita desesperadamente. Y si esta historia les ha tocado, si ha iluminado algo en ustedes, entonces hagan algo simple pero importante. Suscríbanse a este canal, no por costumbre, no por cortesía, sino porque estas ideas merecen ser compartidas. Porque en un océano de contenidos superficiales, ciertas reflexiones profundas necesitan encontrar su audiencia. Ustedes pertenecen a una generación que todavía tiene gusto por la profundidad, por la complejidad, por el matiz. No necesitan que les simplifiquen la realidad. Quieren comprenderla. Al suscribirse,
permiten que este tipo de contenido continúe existiendo. Envían una señal. Sí, todavía hay una audiencia para ideas que exigen concentración, reflexión, compromiso intelectual. Y se unen a una comunidad de personas que se niegan a dejar de aprender, cuestionar, crecer intelectualmente. La edad no es una excusa para la abdicación intelectual. Es una razón más para buscar lo que verdaderamente importa. Así que suscríbanse, activen las notificaciones, compartan este vídeo con alguien que, como ustedes, ha alcanzado la edad donde las verdades difíciles finalmente se vuelven soportables. Hace 350 años, un joven decidió que comprender la verdad valía más que pertenecer a un grupo. Lo logró. Su verdad sobrevivió siglos de calumnia y silencio impuesto. Hoy, esta verdad está en sus manos. ¿Qué harán con ella?